China acaba de darle un golpe durísimo a las exportaciones de Estados Unidos. Así, sin mucho aviso, contraatacó con unos aranceles del 125% a productos estadounidenses. Un impuesto altísimo, pero ojo, que esa no es toda la historia. Ese fue solo el primer movimiento en una guerra que se está peleando de otra forma. Algo silencioso, pero muy pesado. Una serie de jugadas tan frías y calculadas que, cuando en Washington se den cuenta realmente de lo que está pasando, puede que ya sea demasiado tarde. Esto no es simplemente un me pegas, te pego. Esto va mucho más allá. Es como una desconexión planeada, una especie de divorcio económico, y está avanzando mucho más rápido de lo que muchos en Estados Unidos están dispuestos a aceptar. Todo arrancó el 10 de abril de 2025. China agarró a las empresas estadounidenses mal paradas, cobrándoles un impuesto brutal del 125% a cosas como carros, tecnología, maquinaria y piezas clave para fabricar chips. Estamos hablando de semiconductores que venían desde Estados Unidos. Solo para que te hagas una idea, estas industrias metieron más de 36,000 millones de dólares en la economía gringa el año pasado. Y este golpe llegó apenas 3 días después de que el presidente Trump subiera los aranceles para importar desde China al 104%. Eso incluía aumentos en los impuestos para carros eléctricos y también para materiales chinos, que son súper necesarios como las tierras raras. Pero como te decía, esto no fue solo una respuesta. Beijing estaba cocinando algo más. Un asesor importante de una universidad en China, Wang, lo dijo clarito. Vamos tras las industrias que para ellos son sensibles, las que afectan cómo vota la gente en Estados Unidos. Esto ya no es solo defenderse, esto es una estrategia táctica de frente. Y claro, en cuanto se supo eso, los mercados se pusieron nerviosos de verdad. Tesla frenó sus envíos a China y hasta los futuros de la soya se vinieron abajo porque la gente empezó a temer lo que podría pasar. Pero todo ese ruido en los mercados era apenas eso. Ruido. El cambio de fondo, el que está transformándolo todo sin vuelta atrás, está ocurriendo en silencio. Mientras en las noticias hablaban de aranceles, China ya estaba moviendo otras fichas importantes. En secreto, China se estaba alejando del dólar. Y una de esas movidas clave tiene que ver con la plata que China le tiene prestada a Estados Unidos. ¿Cómo así? Pues comprando bonos del Tesoro. Pensá en un bono como si vos le prestaras plata al gobierno de Estados Unidos y ellos te prometen devolvértela con intereses. Bueno, pues China tiene un montón de eso, pero empezó a venderlos en masa, bajando su cantidad a menos de 800,000 millones de dólares, la cifra más baja en 15 años. Pero eso no fue todo. En una noticia confirmada por la cadena Fox, el Banco Central de China les está pidiendo a los bancos estatales que reduzcan la compra de dólares estadounidenses. Si quieren prestar plata para las iniciativas que el gobierno chino quiere impulsar, cosas como infraestructura, empresas estratégicas y más, tienen que hacerlo en su propia moneda, el yuan, o si acaso en euros. Puede parecer un cambio menor, pero las consecuencias son gigantescas. Beijing no solo se está protegiendo por si las cosas se complican, se está alejando del dólar a propósito, en silencio, sin pausa. Están desmantelando su dependencia del dólar pieza por pieza. Una experta de Goldman Sachs, Maggie Wei, lo dijo clarito. Esto es una retirada tranquila. Se están desacoplando, preparando el terreno para que, si en algún momento Estados Unidos decide usar el dólar como un arma financiera contra ellos, ya no les afecte tanto. Se están adelantando. Y aquí viene la pregunta clave. Si China no se está quedando de brazos cruzados esperando a que Estados Unidos le meta más sanciones, entonces, ¿qué está haciendo exactamente? La respuesta de China llegó al día siguiente, pero venía camuflada en un tecnicismo legal. El 11 de abril, Pekín declaró que los productos estadounidenses ya no eran comercialmente viables con aranceles tan altos. La frase suena súper formal y aburrida, pero lo que querían decir era fuerte. No prohibieron directamente los productos de Estados Unidos, pero sí dijeron que ya no eran eficientes. Y eso es una jugada con doble intención, bien calculada, no una simple pataleta política o económica. Con esa movida,
China se cubre ante posibles sanciones de la Organización Mundial del Comercio, que se encarga de vigilar que los países no hagan trampas en sus relaciones comerciales. Porque prohibir productos así, porque sí va contra las reglas. Pero por debajo, China le estaba mandando un mensaje clarito a sus empresas. Empiecen a dejar esos negocios con los gringos. Y ojo, que eso no se quedó en palabras. A los pocos días, una empresa grandísima de China, BYD, que fabrica carros eléctricos, entre otras cosas, se echó para atrás en un contrato de $500 millones que tenía con una empresa estadounidense para comprarle sensores. Un experto en leyes de comercio internacional, Henry Gao, lo explicó sin rodeos. Eso fue como darles luz verde oficialmente a las empresas chinas para que empiecen a cortar lazos comerciales con Estados Unidos, pero disfrazándolo como si fuera una simple decisión de mercado, como si ya no les resultara rentable. Mientras tanto, hasta países aliados de Estados Unidos ya están buscando cómo protegerse. Por ejemplo, BASF, una gigante alemana del sector químico, inauguró una nueva planta en el sur de China, en la región de Guangdong. Esa es su inversión más grande fuera de Europa, y la hicieron a pesar de que el gobierno estadounidense estaba metiéndoles presión para que no se acercaran tanto a China. Eso deja claro que incluso los aliados más cercanos están priorizando hacer negocios con China por encima de complacer a Washington. Arabia Saudita fue incluso más allá. Se unió al proyecto de moneda digital que lidera el Banco de Pagos Internacionales junto con el Banco Central de China. Y se espera que muy pronto empiecen a vender petróleo utilizando el yuan digital chino, o sea, sin usar ni un solo dólar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también está mostrando su interés por acercarse más. Participó en la última cumbre de los BRICS y está moviendo fichas para que los países miembros, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tengan una relación más cercana con la Unión Europea. Y hablando de Brasil, este país llegó a un acuerdo con China para hacer comercio directamente usando sus propias monedas, saltándose completamente el uso del dólar. Además, Brasil está impulsando la integración del sistema de pagos chino con el sistema financiero de América Latina. Todo esto no es coincidencia. Son cambios de bando, pero silenciosos, que se están dando sin hacer mucho escándalo. Un experto en geoestrategia de Citibank, David Lubin, ya lo advirtió. Se está formando un nuevo orden mundial en el comercio, con varios centros de poder. Y Estados Unidos ya no es el punto de referencia automático al que todo el mundo mira. Si hasta sus propios aliados están dejando de seguirle el juego en temas de comercio, ¿cuánto tiempo pasará hasta que los que terminen aislados sean ellos? Las sanciones de Washington, que antes generaban tanto miedo, ya no asustan igual. Hasta el 25 de abril, ya han impuesto sanciones a más de 640 empresas y entidades chinas. Y a pesar de eso, el comercio chino sigue firme. De hecho, las exportaciones de China a los países del sudeste asiático aumentaron un 7,4% en los primeros 3 meses del año, comparado con el mismo periodo del año anterior. El poder del dólar en las finanzas globales también se está desinflando. En febrero de 2021, el yuan, la moneda china, solo se usaba en el 1,3% de los pagos internacionales importantes que se manejan por el sistema SWIFT. Hoy en día ya supera el 6,4%. Y eso de intentar asfixiar la tecnología china a punta de limitarles el acceso a semiconductores, también se les está empezando a caer. Huawei acaba de lanzar un chip nuevo, uno avanzado de 7 nanómetros, que lograron fabricar mezclando herramientas chinas con maquinaria holandesa que habían guardado antes de que entraran en vigencia las restricciones. Los expertos en tecnología quedaron con la boca abierta, pero la verdad es que no deberían estar tan sorprendidos. Las mismas sanciones que se suponía iban a frenar el avance tecnológico de China, lo que hicieron fue meterles más afán. El que fue representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, terminó reconociendo lo que nadie en Washington quería aceptar. Subestimamos lo capaces que son para rebuscársela y esquivar nuestras restricciones. Entonces, si todas esas sanciones que Washington ha estado lanzando, como aranceles, bloqueos para exportar tecnología y demás, terminan no funcionando, ¿qué sigue? Y ojo,
que en Wall Street no se quedaron cruzados de brazos esperando a que el gobierno reaccionara. Entre el 2 y el 8 de abril, el Dow Jones, un índice que reúne a las 30 empresas industriales más grandes de Estados Unidos, se desplomó. Cayó un 12%. Luego de recuperarse un poco, el 10 de abril volvió a caer, esta vez en 1,000 puntos, y eso borró del mapa más de $500 millones en valor en un solo día. Una locura. Esto pasó justo después de que los aranceles que impuso China le pegaran de frente a la maquinaria para industria y agricultura, y a las piezas clave para los carros eléctricos que venían de Estados Unidos. Una empresa fuerte del sector agrícola, Archers, perdió casi un 15% de su valor en menos de una semana. Incluso Goldman Sachs, ese banco gigante que siempre ha sido optimista con la economía gringa, bajó su proyección de crecimiento para el segundo trimestre, del 2,3% al 1,8%. Dijeron que fue por el golpe directo de los aranceles y porque la caída en las exportaciones está frenando mucho el ritmo económico. El exsecretario del Tesoro, Larry Summers, fue directo. Los mercados nos están gritando algo que el gobierno de Estados Unidos aún no ha querido escuchar del todo. Esto ya no es una simple pelea comercial estilo usted me pega, yo le pego. Esto es un incendio económico y ya está ardiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando la economía de Estados Unidos, que por décadas fue la que dictaba las reglas del juego a nivel mundial, ya no tiene ese mismo control? Cuando el sistema creado después de la Segunda Guerra Mundial, con reglas escritas en Washington y donde el dólar reinaba en todo el mundo, empieza a desmoronarse. No por una guerra ni una tragedia enorme, sino por muchos cambios pequeños, casi invisibles. China no se está lanzando de frente contra Estados Unidos. No está corriendo a provocar una confrontación directa. Se está moviendo con una paciencia tremenda, calculando cada paso al milímetro. Es un país que piensa en grande, con visión a largo plazo, como en dinastías. Nada de pensar en lo inmediato, en lo del próximo año, como hacen en Washington, donde todo depende de las elecciones. Mientras allá andan dando tumbos de una campaña a otra, en Beijing están trabajando en planes a 25 años. Están diseñando con calma cómo aislarse poco a poco, en lo económico, en lo tecnológico, incluso en la forma en que piensan, y los números hablan solos. El hecho de que su producción de chips haya crecido un 34% en solo un año no es una noticia más. Es otro paso gigante hacia la autosuficiencia. Y que hayan reducido en un 70% sus compras de soya estadounidense en 6 años no es simplemente que están comprando menos. Es una estrategia, una desconexión calculada. Pekín no solo está cortando lazos con Estados Unidos, está fortaleciendo lo suyo. Cada vez que firman un acuerdo para comprar granos a Kazajistán, cada vez que acumulan reservas de alimentos, cada decisión sobre cómo guardan su riqueza, todo eso apunta a una sola dirección: volverse resistentes al extremo. De esos que, por más presión que les metas, no se quiebran. Y mientras tanto, al otro lado del mundo, en Estados Unidos, da la impresión de que están dando palos de ciego. La inflación sigue subiendo. A las familias cada vez les cuesta más llegar a fin de mes, y los discursos de campaña se enfocan todavía más en ese cuento del nosotros primero, pero sin mostrar un plan claro de cómo lograrlo. Desde el lado de Trump, lo que piden es más guerra, más aranceles, más conflicto, más prepotencia. Pero los mercados ya están diciendo otra cosa, como si se dieran cuenta de que el futuro se les está escapando de las manos. Los contratos a futuro para comprar productos agrícolas están desapareciendo. Las cadenas de suministro se están rompiendo. Incluso tiendas gigantescas y tradicionales como Walmart ya están advirtiendo que les cuesta más conseguir mercancía, y por eso los precios van a subir. Pero esto no es solo un tema de inflación, es algo que va mucho más allá, porque esta vez los cambios no son de esos que vienen y van como en ciclos económicos. Estos son cambios estructurales que están ocurriendo en muchas áreas al mismo tiempo. El yuan digital no es simplemente una moda tecnológica. Da la impresión de que más bien es una prueba, un experimento para montar un sistema económico completamente paralelo al que conocemos.
Mira este ejemplo clarito. El 5 de abril, China aprobó un acuerdo petrolero por nada menos que 2.900 millones de dólares. Y todo fuera del sistema del dólar. Con eso, China no solo estaba mostrando músculo, estaba haciendo una prueba de fuego. Y adivina qué, la prueba le salió bien. Ahora pensá en esto. ¿Y si no se trata de un caso aislado? ¿Y si esto se empieza a repetir? ¿Y si ya no lo hace China sola, sino en conjunto con los BRICS, con países de África, con los de América Latina? Imagínate un mundo donde el petróleo, los granos, el litio que es clave para las baterías y los semiconductores se comercian entre países sin que intervenga un solo dólar. Pénsalo bien, sería un cambio brutal. Y si hablamos de tecnología, esa separación va todavía más rápido. Se suponía que las sanciones que puso Estados Unidos iban a frenar en seco el avance tecnológico de China. ¿Y qué pasó? Pues que lograron todo lo contrario. Empresas como Huawei no solo están aguantando la presión, están innovando a toda velocidad. Xiaomi no se quedó esperando a que le dieran luz verde para vender en el extranjero. Ya está montando fábricas en México. Mientras en Estados Unidos se enredan en debates sobre qué controlar, qué regular y a quién ponerle más restricciones, en China no pierden el tiempo. Están construyendo desde cero su propia arquitectura tecnológica. Están armando todo un ecosistema que no dependa de nadie más. En el tema militar, los cambios son más silenciosos, menos escandalosos, pero que eso no te engañe. Lo hacen con toda la intención y con un objetivo clarísimo. El Ejército Popular de Liberación, que así se llama el ejército chino, no necesita tener la misma cantidad de barcos o aviones que Estados Unidos. Para nada. Su estrategia va por otro lado. Lo que buscan es que si a Estados Unidos se le ocurre meterse en sus asuntos, la jugada le salga tan cara, tan complicada y tan riesgosa que ni se lo piense. El mar de China Meridional, que es una zona súper estratégica, ya está lleno de instalaciones militares chinas. Y Taiwán, que durante años fue esa línea roja que nadie se atrevía a cruzar, ahora para Pekín es una pieza central. No olvidemos que Taiwán es vital, porque allí se fabrican los chips más avanzados del mundo. Desde la perspectiva de China, esa isla es territorio suyo y están enfocados en recuperarla. Casi que es el mismo guión que está siguiendo Rusia con Ucrania. Si miramos a la sociedad, esta separación está dejando en evidencia las grietas que tienen los países democráticos de Occidente. Fíjate en Estados Unidos. La división entre la gente, la polarización, está por las nubes. Cada vez que hay elecciones, parece que se estuviera decidiendo el destino del país entero. Cualquier problema económico, así sea algo tan simple como una subida de precios o una tanda de despidos, se convierte de inmediato en un arma política. Y como viven en medio del griterío y la pelea constante, cualquier propuesta sensata o idea buena se pierde en el ruido. Nadie escucha, nadie construye nada a largo plazo. Y claro, en medio de todo ese desorden, ¿quién tiene cabeza para pensar estratégicamente a futuro? Mientras tanto, en China, aunque su sistema de control es bastante rígido, sí tiene algo a su favor: coherencia. Allá imponen una sola versión de la historia, una narrativa única para todos. Logran que la gente vea los sacrificios como parte de un propósito colectivo, algo necesario por el bien de la nación. Un nacionalismo a toda prueba. Y aunque ese modelo tiene sus propias debilidades y en cualquier momento puede agrietarse, la verdad es que en momentos de cambio como este, les está funcionando muy bien. Hoy en día el comercio global ya no se mueve solo por quién ofrece más barato o quién compra más. Ahora lo que manda es la confianza política entre países. Se habla de cadenas de suministro amigas, de fortalecer alianzas, de limitar tecnologías o restringir visas dependiendo del país de origen. Es otro juego. Entonces, cuando Morgan Stanley, uno de los bancos de inversión más grandes de Estados Unidos, dice que quizás ya pasamos el punto de no retorno, ese en el que las economías de China y Estados Unidos podrían integrarse de nuevo, eso no suena a una advertencia cualquiera. Suena más bien a que el ciclo ya se cerró. Y ahora la pregunta clave es, ¿qué viene después? Porque no nos digamos mentiras. Estados Unidos todavía tiene un poder inmenso. El dólar sigue siendo la moneda dominante. Su ejército no tiene rival. Su capacidad de innovación sigue siendo brutal.
Pero todo ese poder necesita una base sólida para sostenerse. Y justo ahora, sus problemas internos, sus contradicciones, están empezando a jugarle en contra. Como cuando decide ponerle aranceles a medio mundo mientras intenta liderar una economía global. Eso no cuadra. Si la política interna en Estados Unidos sigue tan polarizada, si su estrategia económica sigue siendo reactiva y desorganizada, entonces su credibilidad a largo plazo se va desgastando, poco a poco, pero de forma constante. Así que te dejamos con esta reflexión. ¿Y si el próximo gran orden mundial no va a llegar con guerras ni con un colapso estrepitoso del sistema actual, sino simplemente porque otro sistema lo va reemplazando, despacito y en silencio? Un mundo donde Estados Unidos sigue jugando ajedrez, mientras el resto del planeta está construyendo un tablero completamente distinto. ¿Y si las nuevas reglas no se están escribiendo en inglés, ni en tratados internacionales, sino en mandarín y en código fuente? ¿Con sistemas digitales chinos en vez de billetes verdes? ¿Será que Estados Unidos va a poder siquiera jugar esa partida? Esperamos que te haya gustado este video. Si es así, nos ayudarías un montón dejando tu comentario, porque eso lo valora muchísimo la inteligencia de YouTube y nos ayuda a que más personas vean este contenido. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte para que te llegue una notificación cuando subamos el próximo video. Nos vemos pronto. Un abrazo.